Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD México, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra primera sesión, el derecho a la ciudad, con el tema el derecho a la ciudad y la movilidad urbana, el cual tiene como objetivo comprender el fenómeno de la movilidad urbana y su contribución a la calidad de vida de las personas, la protección del medio ambiente y el impulso al desarrollo económico, contribuyendo con ello a garantizar el derecho a la ciudad para todas las personas que habitamos en ella. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos. Esperamos que esta sesión sea de su utilidad y bueno, así como toda la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento en el momento que nos sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización en el INAFED. Saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT al doctor Gastón Cedillo, responsable técnico del Laboratorio Nacional CONACYT en Sistemas de Transporte y Logística, con sede en el Instituto Mexicano del Transporte. Y por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD México, saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida al maestro Octavio Mendoza Chávez, especialista en análisis y visualización de datos. A continuación daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades. En ese sentido voy a cederle el uso de la voz a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yojaira. Bien, pues en nombre de la Secretaría de Gobernación, secretaría a la que está adscrito nuestro Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, damos la bienvenida a todas las personas que han tomado, en nuestro concepto, la decisión correcta, dedicar unos minutos de su tiempo a escuchar lo que aquí se va a exponer. Dentro del esquema general de diálogos del INAFED, tenemos uno que se denomina el derecho a la ciudad, que este año, por tercera ocasión, es decir, es el tercer año en el que abordamos esta temática. Mucho debe la realización de este ciclo de diálogos a nuestro compañero, director, Ernesto Rodríguez Sáenz, a quien expreso nuestra sincera gratitud y reconocimiento, pero también al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que nos ha brindado una cooperación invaluable, poniendo su prestigio por delante para la realización de este tipo de encuentros. Como ustedes podrán apreciar, en este tema de derecho a la ciudad hay unos nuevos renglones, o aunque se repita, nuevos temas que son de particular importancia para los municipios, fundamentalmente para los municipios que tienen lo que se puede llamar una estructura ya francamente urbana, lo que normalmente llamamos ciudades. Sobre este tema se van a ocupar nuestros invitados del día de hoy, el maestro Octavio Mendoza Chávez, que como ya se dijo es especialista en análisis y visualización de datos, que es la cooperación que nos brinda en este caso el PNUD, y el doctor Gastón Cedillo Campos, que es responsable técnico del Laboratorio Nacional de CONACYT
en sistemas de transporte y logística. Lo que van a esclarecer con su exposición es de qué trata la movilidad urbana, en qué consiste, qué aspectos abarca, cómo puede conciliarse la necesidad de movilidad con la protección del medio ambiente. ¿Cómo puede también esto conciliarse con los requerimientos de desarrollo económico? Por supuesto, las cosas pueden dejarse libradas a la inercia. Pues hay, como se dice, se ponen las calabazas en un camión y en el camino se van acomodando. Sí, claro, pero eso a lo que nos conduce es a mediano plazo a problemas más graves. El ser humano tiene la capacidad de prever, de imaginar el futuro y por lo tanto de atajar problemas antes de que aparezcan. La movilidad urbana parece casi un pleonasmo, pero es uno de los problemas más difíciles que tienen las ciudades, sobre todo a partir de cierto tamaño, para resolver. Y cuando no se resuelven, lo que ocurre es que se vuelven una tortura para los propios ciudadanos. Tráfico congestionado, basura, accidentes. Cuando hablamos de derecho a la ciudad, estamos hablando, lo digo pensando en cada uno de nosotros, en mi ciudad, la que vivo, la que vive cada quien, mi casa común. Todos nosotros, cuando tenemos un domicilio, valoramos nuestra casa y nuestras cosas, que es de alguna manera, ojalá me puedan seguir en el pensamiento, una expansión de nuestro yo. Empiezo por mi cuerpo, mis papás, mis amigos cuando voy a la escuela, mi calle, mi ciudad, mi país. Pero aquí estamos en presencia cuando utilizamos el posesivo mi, no de algo que me pertenece, que es un yo posesivo. Cuando hablamos de mi ciudad o mi país, estamos hablando de un yo de pertenencia, es decir, a lo que yo pertenezco. Pero lo amo tanto que lo considero mío. Y eso me obliga a dos cosas: a cuidarlo, a respetarlo y a ver qué podemos nosotros hacer por eso que consideramos muy nuestro. No cómo la ciudad nos puede resolver problemas, sino cómo cada una de las personas que viven en ella pueden ayudar a aliviar los problemas. Esto puede quedar en una especie de simple guía o consejo moral que siempre está en el terreno de lo discutible y lo opinable. Pero cuando se ejerce un gobierno de cualquier naturaleza, como es el municipal, trasciende el aspecto moral e implica la necesidad de planear y valerse de los recursos tecnológicos más adelantados que puedan estar a nuestra disposición para ahorrarnos problemas y ahorrárselos a la ciudadanía que tenemos la obligación de servir. Bueno, en este yo de pertenencia, aquello a lo que pertenecemos, pero que amamos profundamente, es como entiendo el derecho a la ciudad.
y por lo tanto estimo que las ideas y los conocimientos que nos han de proporcionar dos cabezas brillantes, como son las que hoy nos acompañan, brillantes y expertas en la materia, nos ayudarán mucho a cumplir el sagrado compromiso que tenemos con el espacio que vivimos cotidianamente. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y ya para dar inicio con el día de hoy con esta sesión, voy a cederle el uso de la voz al maestro Octavio Mendoza Chávez, especialista en análisis y visualización de datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD México. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Pues antes que todo quisiera agradecer tanto al licenciado Ignacio Valle como a Ernesto Rodríguez y a todo el equipo de INAFED por extendernos esta invitación, y de parte de nuestro representante residente, que es el señor Lorenzo Jiménez de Luis, agradecemos esta invitación y la apertura de estos espacios para la divulgación de información relativa al desarrollo y para el desarrollo, en este caso, de los municipios. Entonces, me gustaría compartirles mi pantalla para que demos inicio a esta presentación que va enfocada al derecho a la ciudad y a la movilidad urbana. Entonces, vamos a iniciar con algo que podría entenderse muy básico, que es la movilidad. Retomo una definición que aparece en el portal del Gobierno de México, donde señala que la movilidad es una actividad que involucra el desplazamiento de personas de un sitio a otro, ya sea a través de sus propios medios de locomoción o utilizando algún tipo de transporte. Esta es una definición de la cual podemos partir, pero de ahí vamos a ir desintegrando y viendo cuáles son los componentes, o sea, qué involucra la movilidad. Y aquí, como también se señala, la movilidad es un medio por el que las personas pueden acceder a recursos para llevar una vida plena, entendiendo estos recursos como un acceso a oportunidades laborales, educacionales, productivas, acceso a servicios privados y públicos y al consumo presencial de bienes y de servicios, pero también entendiendo esto como un acceso a la recreación, también el acceder a espacios. Y también la movilidad, por ende, tiene un componente social, económico y ambiental importante que debe de incorporarse en las políticas públicas. Y la ausencia o superación de discriminaciones que excluyan o ocasionen barreras de acceso a la movilidad va a ser un proceso central para la superación de las desigualdades en un sentido amplio y particular en el caso de grupos de población específicos, o que se entiendan como los más vulnerables. Es decir, la movilidad debe de entenderse también que debe de formar parte de la planeación y de la implementación de políticas públicas para que grupos vulnerables como personas con algún tipo de discapacidad, las mujeres, personas en pobreza, personas que viven en ámbitos desagregados, se puedan contemplar en las políticas públicas y se busque un bienestar para cada una de ellas. Entonces, desde el desarrollo sostenible, la movilidad urbana debe de tratarse desde una dimensión social, es decir, como un asunto de derechos humanos, de bienestar y de igualdad. ¿Esto por qué? Como bien lo mencionaba el licenciado Ignacio Valle, el crecimiento, las ciudades, el crecimiento de la población y sobre todo en las ciudades es sumamente importante y se está dando y todos lo vivimos. Esta es una tendencia que está definiendo el siglo XXI y hay una estimación que para el año 2050 casi el 70% de la población mundial, es decir, alrededor de unos 2.500 millones de personas adicionales, van a estar viviendo en áreas urbanas. Entonces, aquí la movilidad urbana incluye también la calidad de los servicios de movilidad en sí mismos y así como en general la experiencia de uso. No solamente se debe de
considerar a la movilidad como los medios de transporte, como los sistemas de transporte, sino también la calidad que tengan estos servicios. Esto puede incluir tanto el trato que reciben las personas, la sensación de seguridad o inseguridad durante los trayectos, la salubridad de las instalaciones, la calidad del servicio de transporte. Esto es central y se debe de considerar que el contar con estos servicios con una calidad óptima tiene un peso importante en la cohesión social en nuestras sociedades. Y bueno, con todo este crecimiento y con la urbanización, hay una serie de tendencias positivas y negativas, que esto puede ocasionar desde mayores oportunidades económicas para la mejora en la vida de las personas que habitan en las ciudades. También puede ocasionar una mejora en la infraestructura que haya en tanto lo que involucra a la movilidad y un potencial de apertura de brechas y sobre todo pensándolo en una apertura puede incrementar la desigualdad que hay entre zonas urbanas y las zonas rurales. De aquí que también debe de considerarse el desarrollo de las ciudades como pensando hacia tener ciudades inteligentes. Últimamente se ha hablado mucho de este concepto de ciudades inteligentes que consiste en utilizar la innovación en su forma más amplia, ya sea tecnológica o con diferentes formas de trabajar o incluso tener soluciones basadas en la naturaleza para mejorar el entorno urbano. Y entonces aquí tenemos que la tecnología es un potencial significativo para marcar la diferencia, para tener también un mejor provenir en la buena gestión de las ciudades, contar con trabajadores públicos calificados, tener espacios públicos bien planificados, contar con la participación de la ciudadanía y la inclusión de todos los ciudadanos. Las ciudades inteligentes tienen que ver con las personas y no solo con la tecnología. Y nuevamente aquí es remarcar la idea de contar con un enfoque de desarrollo sostenible para la planeación de las ciudades o para la mejora de las ciudades con una mira a ciudades inteligentes es tener en cuenta y que sea prioritaria la dimensión social. Y aquí para brindar algunos aportes que hemos hecho desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, quisiera compartirles algunos de los hallazgos de 2 investigaciones que hemos hecho en torno a los impactos de la COVID-19 en el país, y uno de ellos particularmente en la zona metropolitana del Valle de México, pero que también sirvan estos hallazgos y recomendaciones que hemos dado para un entorno post-pandemia y con miras a planeaciones de política pública a un futuro. La primera de estas publicaciones fue Movilidad y la COVID-19, que son impactos socioeconómicos en las personas y las empresas de la zona metropolitana del Valle de México. Aquí, a través del código QR, ustedes podrán descargar o consultar la publicación. Y sobre todo entre los hallazgos que se encuentran es que entre mayor movilidad, se dio mayor movilidad en las zonas de la periferia de la zona metropolitana del Valle de México. Durante la pandemia hicimos un comparativo entre diversas temporalidades, como podría ser una temporalidad prepandemia frente a una temporalidad del primer semestre del 2021, detectamos que la movilidad se redujo considerablemente en algunas zonas de la zona metropolitana, que vaya, como también breve nota, es la zona metropolitana del Valle de México, es una de las zonas más pobladas en el mundo. Entonces, que se redujera enormemente la movilidad en la zona centro, pero en la periferia incrementó en algunas zonas la movilidad. Esto fue uno de los hallazgos que encontramos y la intención también es qué características tiene esta periferia, por qué aumentó la periferia ahí y por qué en el centro se redujo. Ahí damos con varias hipótesis de por qué se daba esto, y parte de estas hipótesis se pudieron justificar a través de otro de los hallazgos, que fue que la reducción del empleo promedio fue del 12%. Y se observó que en la periferia hubo una mayor reducción del empleo formal, mientras que en la zona centro hubo un incremento del empleo formal, lo que nos permitió generar una hipótesis en la que
el empleo remoto, aquellas actividades o aquel tipo de empleo en donde se permitía o daba oportunidad a hacer la actividad de forma digital a distancia, tuvo su incremento y se pudo ubicar más en la zona centro, mientras que en la periferia vimos que hubo una reducción del empleo, pero hubo un incremento de creación de empleos informales, vinculado también a un aumento en la creación de negocios, que también nos permite generar esta hipótesis de que los negocios que se creaban eran de carácter micro, entendiéndolo como pequeños negocios que normalmente en su mayoría, y por datos que brinda también el INEGI, vaya, también mencionar esto, todos estos datos que estamos ocupando para esta investigación son de carácter público y vienen justificados en la misma investigación, pero con los datos que brinda el INEGI también nos permite generar esta hipótesis de que gran parte de los micronegocios son dirigidos por familias. De ahí que también podamos presentar esta hipótesis de que la mayoría de la creación de los empleos fueron de carácter informal. Entonces, a partir de estos hallazgos, nosotros generamos una serie de hipótesis que buscamos que también tengan una trascendencia más allá de la pandemia y que permitan fortalecer todo este esquema del derecho a la ciudad, que también lo mencionaba el licenciado Valle, que se pueda entender, y como lo define la otra de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, que es ONU Habitat, menciona que el derecho a la ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para tener una vida digna. Y aquí es que estas recomendaciones puedan apoyar esta idea de ciudad, de derecho a la ciudad, y que puedan apoyar a través de un enfoque de derechos y de género para que pueda haber una implementación adecuada de políticas públicas que contemplen a la movilidad. Entonces, aquí insistir, estas recomendaciones deben de venir acompañadas de un enfoque de derechos humanos y de género. Entre estas recomendaciones viene el fomentar nuevos modelos de trabajo que incorporen esquemas híbridos entre el trabajo remoto y presencial cuando así lo permite el giro de la empresa y el tipo de actividad. Y vendría la pregunta, bueno, esta recomendación, ¿qué está apoyando? Viene la idea, y como se los mencionaba, la movilidad también involucra ámbito social, económico y ambiental, y en este caso el trabajo remoto representa una oportunidad para reducir la movilidad de las personas, y esto puede tener un efecto multiplicador en la reducción de las emisiones de CO2. Y esto al reducir también el uso tanto del transporte público y sobre todo de los autos particulares. Otra de las recomendaciones es el asegurar medidas que contribuyan a la protección de los empleos formales. ¿Esto en qué sentido va? En que se puedan contar con seguros de desempleo o apoyos directos a las empresas para que puedan mantener a su personal contratado a pesar de haber tenido los impactos de la COVID en distintos ámbitos para los negocios, o incrementar los medios de transporte público para evitar las aglomeraciones en zonas donde haya una mayor actividad. Y esto, como verán en alguna otra parte, y perdonen que no lo haya mencionado, estas primeras recomendaciones van enfocadas al empleo y tenemos otra serie de recomendaciones enfocadas a la movilidad, pero aquí el poder asegurar medidas que contribuyan a la protección de empleos a través de evitar las aglomeraciones y aumentar los medios de transporte público, van a poder apoyar esta idea. La siguiente recomendación es distribuir de manera más equitativa las oportunidades laborales. Y esto es que se cuenten con incentivos que contribuyan a descentralizar las unidades económicas de la zona metropolitana del Valle de México, pero aquí contemplándolo y podemos extrapolarlo a otras zonas urbanas, que es que las unidades económicas no se concentren en un solo punto, que haya una diversificación de la ubicación de las unidades económicas, lo cual también va a permitir
distribuir la movilidad y evitar las aglomeraciones, y al mismo tiempo viene vinculado con la siguiente recomendación, que es diversificar las actividades económicas que se desarrollan en el territorio. Y esto es que a partir de los planes de desarrollo y estrategias de crecimiento económico que hay, tanto en los estados como en los municipios, se diversifiquen las actividades económicas que se desarrollan en el territorio. Y esto es sugerir la complementariedad que hay de las actividades que ya se efectúan. No queremos decir que se van a quitar actividades. Por el contrario, esto es para fortalecer la economía, en este caso de los territorios locales. Se puedan ubicar qué otras actividades se puedan desempeñar y que también haya algún apoyo para que se puedan desarrollar estas actividades. Esto es por parte del empleo. Y en torno a la movilidad, las recomendaciones que hacemos es que se diversifiquen y amplíen los medios de transporte, promoviendo medios más eficientes y fortaleciendo la estructura vial y asegurando la protección de las personas usuarias de medios con fuentes de energía limpia, así como peatones. Aquí es sobre todo la idea de que se deben de promover medios más eficientes, más limpios, se deba de fortalecer la estructura vial, se deba de asegurar la protección de las personas y no solo como en este ámbito que les mencionaba de la calidad de los servicios, donde el usuario se sienta seguro, sino que también se puedan promover el uso de medios de transporte limpios, como puede ser el uso de las bicicletas, o incentivar que haya más pasos peatonales. Se debe también de incorporar medidas que contribuyan a reducir el tiempo de espera para utilizar el transporte público. Y aquí sobre todo es fortalecer el transporte público en materia de infraestructura, en materia de adquisición y distribución de unidades. El poder mapear dónde hay mayor aglomeración, dónde se necesita contar con infraestructura o mejorar la infraestructura del sistema de transportes, dónde poder incorporar más unidades o dónde se deban de adquirir nuevas unidades. Y finalmente, el disminuir la longitud de los trayectos por cuestiones laborales mediante la descentralización de las oportunidades laborales. Y aquí era algo de lo que mencionaba en el apartado anterior respecto a empleo, y es el que diversificando la ubicación de las unidades económicas o diversificando las actividades económicas, podemos disminuir o se puede disminuir la longitud de los trayectos, haciendo que las personas no solamente ya no ocupen transportes con mucho tiempo al interior, sino que al diversificar la ubicación de las actividades, se disminuyan los trayectos, sean trayectos más cortos y por ende también se va a diversificar el uso de los transportes públicos y las aglomeraciones se van a reducir, se reduce la necesidad de contar con tantas unidades en pocos espacios. Es decir, son diversas actividades que se tienen que hacer de forma conjunta para que se pueda agilizar la movilidad, se pueda incentivar más el desarrollo económico del país y al mismo tiempo mejorar la vida de las personas y apoyar la mejora del medio ambiente. Pero esto también viene acompañado de otros puntos que lo mencionaba respecto a las ciudades inteligentes y que es el tema de la tecnología, que no solamente es para las personas, y también a nivel de gobierno y de las empresas que cuenten con el uso de la tecnología para incentivar el contar con una ciudad inteligente. Y aquí viene otra de las publicaciones que realizamos que se titula Desarrollo Humano y Acceso a la Tecnología, efectos diferenciados en el contexto de la COVID-19 en México. Pueden a través del código QR descargar nuestra publicación y en esta detectamos que hay mayor exclusión digital en hogares con menores ingresos y que se ubican en zonas rurales o en zonas de la periferia, como pueda ser en zonas urbanas bastante grandes. La periferia tienden a tener mayor exclusión digital. Y también detectamos que el no contar con internet en el hogar también está vinculado a un abandono en el hogar o posibles rezagos en el aprendizaje, lo cual también tiene una implicación en torno a las ciudades, en torno al desarrollo de las ciudades por las personas que lo componen. Hay aquí es insistir en esta dimensión social de las ciudades, la dimensión social de la movilidad. Y finalmente, que las tecnologías de la información y la comunicación
son un factor para el incremento de las vulnerabilidades en el ingreso. Y aquí, vinculando a otro de los hallazgos en la investigación anterior, es que el no contar con tecnologías de la información da pie a que personas no pudieran desempeñar sus actividades que posiblemente sí se podían hacer a distancia, pero no contaban ni con el equipo ni con el conocimiento digital para realizar, con las habilidades digitales para realizar las actividades. Y esto es un enorme golpe, tanto para las personas como para el ámbito y el territorio en el que habitan. Y de aquí las recomendaciones que nosotros emitimos desde el PNUD es que se deban de brindar subsidios o algún otro tipo de incentivos para que operadoras de servicio de Internet puedan ampliar de manera rentable los espacios donde hay poca o nula cobertura. El poner en marcha programas de capacitación en el desarrollo de habilidades digitales para las y los servidores públicos a fin de mejorar distintos procesos. El realizar de forma digital distintos procesos, ya sea para hacer trámites de carácter, público. Como tercera recomendación viene el fortalecer y ampliar las políticas de fomento de las tecnologías de la información en las micros, pequeñas y medianas empresas en aspectos como simplificar y agilizar los trámites, la alfabetización digital, la asistencia y la capacitación digital, el desarrollo de oportunidades comerciales, la mercadotecnia y la asistencia financiera para la capitalización tecnológica. Y finalmente es el diseñar políticas públicas dirigidas a las personas excluidas de la digitalización laboral, incluidas las del sector informal, para atenderlos y reducir las condiciones de desigualdad derivadas. Entonces, me gustaría concluir con esta participación señalando que estas recomendaciones y estos hallazgos son parte de estos ámbitos que involucran la movilidad urbana y el acceso a la ciudad. Son aspectos que involucran temas sociales, económicos y ambientales que integran este derecho a la ciudad y a la movilidad urbana que deben de atenderse. Contemplar no solamente aspectos técnicos o de infraestructura, que si bien son sumamente importantes, acceder a ellos, pero también contemplar aspectos como pueda ser cómo se siente o cómo percibe la ciudadanía o las personas que integran un territorio, que se sientan seguras, que tengan, la calidad en los servicios. Y esto va a permitir contar con ciudades desarrolladas y sobre todo ciudades inteligentes. Y bueno, finalmente les quiero agradecer este espacio, agradecerles la oportunidad de poder brindar esta breve charla y que aquí dejo mis datos en caso de que tuvieran alguna duda y gracias al INAFED, licenciado Valle, licenciado Ernesto, muchísimas gracias. Agradecemos mucho la ponencia por parte del maestro Octavio Mendoza Chávez, especialista en análisis y visualización de datos del PNUD México. Y bueno, ahora seguiremos con la exposición del doctor Gastón Cedillo, responsable técnico del Laboratorio Nacional CONACYT en Sistemas de Transporte y Logística. Adelante, doctor, puede activar su micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Pues igualmente quiero aprovechar, como ya lo señaló Octavio, este gran trabajo que están desarrollando desde el INAFED, el licenciado Ignacio Valle y el licenciado Ernesto Rodríguez. Muchas gracias por la acogida que nos han dado, la oportunidad de dirigirnos a todas y a todos ustedes. Y bueno, efectivamente, parte de la movilidad no solamente es el tema de las personas, también está el tema de la carga. Finalmente, estamos utilizando la misma infraestructura para movilizar personas y movilizar carga. Entonces, digamos, en complemento a lo que atinadamente ha señalado Octavio, yo quiero compartir con ustedes una experiencia que tiene que ver más sobre el tema de movilidad de la carga en zona urbana. Pues para ello, voy a compartir mi pantalla y bueno, pues vamos a buscar iniciar con la presentación. Bueno, no sé si me pudieran confirmar si en este momento pueden ver ya
la diapositiva en tamaño máximo, digamos, ahí en la pantalla. No sé si no nos ves tú ahora, pero sí te estamos confirmando que la vemos, estimado Gastón. Sí la ven, perfecto. Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, la presentación tiene que ver con la distribución urbana de mercancías y bueno, pues hay varios puntos ahí que quisiera desarrollar con ustedes muy brevemente. Evolución urbana, algunos paradigmas que están tratando de pensar a la nueva ciudad, vamos a decirlo así. El análisis de flujos como punto de partida, algunas soluciones, y pues un breve video sobre algo que pensamos que puede ser la semilla del cambio, el caso Querétaro, un Living Lab que desarrollamos en la ciudad de Querétaro. Bueno, sobre el tema de la evolución urbana, ¿no? Abundando un poco más sobre lo que ya ha mencionado Octavio previamente, estamos viendo que la urbanización a nivel global pues es una tendencia bastante fuerte. Realmente en los últimos años hemos estado viendo que la tasa de urbanización se está dando de una manera más sólida, más fuerte en los países en desarrollo. La verdad es que se está incrementando esa proporción de población urbana por múltiples razones, pero parecería ser que un elemento detonador ha sido pues todo este cambio en la forma de producir, en la forma de producción que se dio al inicio de los 1900, ¿no? Con el sistema de producción de masa. Pero bueno, algunas cosas que pueden servirnos ahí como para identificar esto es que pues la proporción de la población urbana se ha duplicado desde 1950 y ya para el 2005 pues digamos los pobladores en este planeta pues ya éramos 3.6 millones de millones, alrededor del 49% de la población global. Se tiene como dato grosso modo es que 50 millones de personas se urbanizan cada año, ¿no? Alrededor de 1 millón cada semana, y pues que 100 ciudades, las 100 ciudades más grandes, representan casi el 38% del PIB a nivel global. Entonces se espera que para el 2050 pues haya ya bastantes personas en las ciudades, digamos que este número pues va a ir modificándose y puede variar desde luego, pero pues digamos un poco la parte importante es que estamos viendo una tasa muy fuerte de urbanización y que, bueno, para el caso de América Latina, se espera que el 86% de la población sea urbana, ¿no? Para el 2050. Ahora, por otro lado también podemos ver que, como les comentaba previamente, ha habido un desarrollo de la población urbana, un incremento de la población urbana muy fuerte y bueno, pues entre las varias razones puede ser esta también del cambio en la forma de producción, ¿no? Que definitivamente los sistemas de producción de masa requieren de mayor número de mano de obra, por lo tanto, estas instalaciones de producción al estar en zona urbana están aglomerando, están jalando, por decirlo de alguna manera, a la población para involucrarse en estos sistemas de producción. Y bueno, esto desde luego ha traído beneficios en la calidad de vida, digo, también otras cuestiones, pero definitivamente pues ha impulsado a un crecimiento bastante aglomerado. En el caso de México, pues de pronto, hasta cierto punto, se nos ha hecho normal, digamos, estas aglomeraciones bastante fuertes de vivienda, por ejemplo, donde a diferencia de otros países, por cierto número de viviendas, pues se garantiza que haya una serie de servicios urbanos, ¿no? Parques, jardines, espacios para simplemente esparcimiento para los niños, escuelas, etcétera. Y de pronto pues hemos llegado a ver este tipo de cuestiones que la BBC llama paraísos siniestros, ¿no? Donde estamos viendo una cantidad inmensa de viviendas que no tienen cerca pues servicios
digamos, interesantes servicios públicos, que de otra manera me regreso un poco porque me llama aquí la atención y quisiera hacer una reflexión con ustedes, que es el hecho de que se ha perdido a cierto punto los bienes comunes, ¿no? Que en este caso serían esos espacios y que se comparten. Hay un documento muy interesante de un profesor francés, el libro se llama Hacia la desglobalización, donde menciona un poco que esta atracción de inversiones precisamente para mayor productividad, ¿no? en la industria ha generado hasta cierto punto que los tomadores de decisión municipales con la idea de ser favorables a estas inversiones, de pronto no se toma en cuenta adecuadamente los bienes comunes de la ciudad, hasta el punto que actualmente pues vemos situaciones donde ya el ciudadano está, digamos, un poco en el límite y entonces está buscando respuestas que lo llevan a situaciones, digamos, tensas, ¿no? Con la autoridad. Pero de pronto su explicación es que es necesario, pues, retomar este tema de los bienes comunes para buscar equilibrar desarrollo económico con bienestar social. Bueno, en este sentido podemos ver las ciudades donde se ha incrementado la densidad poblacional. La mayoría de ellas, como ustedes ven ahí, al menos las primeras 4 están en países en desarrollo. También está ahí Shenzhen, que bueno, hace muy poco tiempo se hablaba de China como país en desarrollo. Sabemos ahora que ya es un país bastante desarrollado. Está Corea también, Taiwán. Y digamos, la primer ciudad latinoamericana con alta densidad poblacional sería Bogotá. Posteriormente está Lima, Sao Paulo, y bueno, en el lugar 27 está la Ciudad de México, luego en el lugar 36 y 39 está Monterrey y Guadalajara. Ahora, ¿por qué es importante este tema de densidad? Porque típicamente cuando hablamos de grandes ciudades pensamos en el número de pobladores, pero cuando lo vemos a través del cristal de la densidad poblacional, se vuelve un tema, me parecería más interesante porque definitivamente implica la disponibilidad de servicios por kilómetro cuadrado dependiendo del número de pobladores que tienen por ahí, ¿no? Y esto lo vemos en ciudades desarrolladas en países desarrollados y no desarrollados, ¿verdad? Bueno, ahora, esto está también siendo presionado por el incremento en el número de aplicaciones que permiten acceder a servicios, ¿no? Como servicios de transporte, por ejemplo, ¿no? De aprovisionarse de comida de forma rápida, etcétera. Lo que pasa es que, ¿por qué lo presiona? Bueno, si bien dan un servicio muy interesante y que todos como ciudadanos hemos, digamos, acogido y utilizado, también hay un reto para las ciudades, puesto que al no tener una regulación o no estar consideradas adecuadamente en las planificaciones urbanas, pues estas plataformas de alguna manera se instalan un poco como un gobierno, por decirlo de alguna manera, porque organizan flujos con base en la demanda, etcétera, pero toda esta información de pronto, pues la autoridad a nivel municipal no la tiene adecuadamente visibilizada y por lo tanto, pues tampoco toma las decisiones más adecuadas en línea con esta nueva forma de movilizar mercancías, por ejemplo, ¿no? O personas también cuando se trata de ello. Entonces, en este caso, sí también es otro reto para los tomadores de decisión en las ciudades, de forma que puedan considerar estos otros aspectos, ¿no? Hace algún tiempo en el Instituto Mexicano de Transporte llegó un investigador de la Agencia Espacial Alemana, que tiene que ver, aunque el nombre pues, nos lleva de inmediato al espacio exterior, en realidad ellos tienen una unidad muy fuerte que tiene que ver con transporte. Y ellos estaban haciendo un análisis comparativo a nivel global sobre cuáles eran las implicaciones de estas aplicaciones en lo que es la movilidad urbana, ¿no? Entonces también es muy interesante, pues digamos, considerar este aspecto al momento de hacer la planeación, la toma de decisiones, porque sobre todo de lo que se trata es de evitar
estas tensiones tan fuertes que se dan entre interés de grupo e interés general. Y hablando de interés de grupo, pues bueno, simplemente pensando en estas aplicaciones en específico, contra lo que puede generarse como congestión, etcétera, por este nuevo uso de la infraestructura, ¿no? Que al final de cuentas es un bien común. Bueno, aquí hay un artículo que quiero compartir con ustedes, que se publicó en El País, y se habla de que, bueno, las ciudades deben ser sabias antes que inteligentes. Entonces, pensando en que si bien la tecnología nos puede dar nuevos usos, nos puede facilitar muchas cosas, en realidad hay elementos clave como este tema de tener acceso adecuado a los bienes comunes que se tiene que resolver, ¿no? Finalmente eso la tecnología no forzosamente lo va a resolver porque pues es una decisión de perspectiva de la ciudad que definen los tomadores de decisión de la misma, ¿no? Y bueno, un elemento ahí interesante es, por ejemplo, este otro tipo de tecnología que nos permite dar un uso interesante, vamos a decirlo así, a ese espacio entre la vialidad y la banqueta, que típicamente la vemos como un espacio para estacionar vehículos, ¿no? Y puede tener algunas otras, digamos, utilidades, usos, pero regularmente pues tiene que ver con los automóviles, ¿no? Esta zona que le llaman el curb zone es, pues ahora un espacio muy cotizado para las grandes ciudades, porque si ustedes ven ese espacio como un espacio estático, ¿no? Donde solamente sirve para parar algún vehículo, pues realmente tiene un uso limitado. Sin embargo, hacia donde están yendo es al uso dinámico de esos espacios. Es decir, por ciertas horas va a servir para, por ejemplo, descender personas que van a ir a un centro comercial o que van a ir a una escuela, o etcétera, pero después de 2 horas eso va a servir para estacionar vehículos de carga y descarga durante 3 horas y después ese mismo lugar va a servir para, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya estamos viendo esos espacios como unos espacios dinámicos, la capacidad se incrementa, no solamente la capacidad para darle posibilidades a mayor número de ciudadanos en el uso de esos espacios públicos, de ese bien común, sino que también la municipalidad pues puede tener ingresos por diferentes usos de un espacio que al final tiene que gestionar. Entonces, digamos, este ejemplo lo pongo aquí un poco para decir, bueno, los espacios comunes, los bienes comunes, incluso, además de que es importante rescatarlos, también pueden ser fuente de apoyo económico para que las ciudades se doten de los recursos necesarios que les permitan que se democratice el uso de esos bienes comunes, ¿no? Y bueno, pues digamos como parte de esto, también es importante tener muy claro que hay que cambiar ese paradigma de solamente verlo de manera estática, ¿no? Los bienes comunes como algo estático. Por ejemplo, en este caso, los espacios para hacer carga y descarga o hacer descender personas o estacionar vehículos, de manera estática, pues la pregunta es dónde y por cuánto tiempo se estacionan esos vehículos, ¿no? Entonces, típicamente se tienen incluso horarios que quedan ahí en un letrero por años, ¿no? Sin embargo, si vamos hacia un uso dinámico, la capacidad se multiplica muchas veces y entonces la pregunta es cuántas veces y para cuántos usos se puede acceder a esa banqueta, personas y carga. Entonces, aquí estamos hablando de que ya le damos oportunidad a más ciudadanos del uso de ese bien común. Por lo tanto, pues permite solventar necesidades y al mismo tiempo, pues, bajar tensiones, ¿no? Respecto a la utilización del bien común. ¿Qué oportunidades existen? Bueno, estos pantallazos son de algunos sistemas que hemos estado desarrollando. Vemos, por ejemplo, del lado inferior izquierdo, cómo se pueden identificar esos espacios para diferentes usos y en diferentes horarios, ¿no? Entonces, puede tener diversos usos de día, diversos usos de noche, se beneficia a diferentes grupos de población e incluso se le puede dar precios diferenciados porque, bueno, finalmente es un bien común, pero para regular el uso del bien común
pues es necesario asignarle un precio. Finalmente tiene un costo para la ciudad, un costo para los ciudadanos, y la idea es que todos puedan acceder, pero también se pueda, pues, de alguna manera regular a través del pago efectivo de esa utilización. Y bueno, pues, ¿qué oportunidades existen? Que simplemente uno puede gestionar de mejor manera esos espacios para diferentes grupos, diferentes horarios, y darle, pues, viabilidad a las ciudades, ¿no? ¿Qué es lo que se está pensando ahora como, pues, enfoques para esa nueva ciudad? Bueno, esto siempre ha sido, desde luego, un tema de filosofía, de urbanismo, que lleva siglos, ¿no? El ser humano siempre ha buscado una ciudad ideal, etcétera. Pero bueno, vamos así de manera muy concreta, podemos ver alguna evolución aquí donde vemos, digamos, algunos paradigmas estándar, por decirlo de alguna forma, donde la ciudad está organizada por sectores, está organizada por núcleos, hay formas híbridas, ¿no?, de organizar la ciudad. Sin embargo, cuando estamos hablando de movilidad, parecería ser que ya estamos en una dinámica en la que simplemente se sigue pues digamos, la tendencia, ¿no? Y falta esa reflexión sobre qué deberíamos hacer, cómo deberíamos hacer, por qué deberíamos hacer. Entonces, la idea es replantear el por qué. ¿Por qué sería la pregunta principal? Y si nos vamos aquí a un esquema muy sencillo, pues en principio estamos en una dinámica día a día que lo que nos hace preguntarnos es qué debemos solucionar, ¿no? Y típicamente, pues la respuesta es reducir congestión, reducir contaminación, mejorar imagen urbana. Entonces, estamos muy enfocados en el qué. ¿Cuáles son esos problemas que vamos a buscar resolucionar? Y después vamos hacia el cómo, ¿no? Y entonces hay estas ideas de vamos a restringir la circulación, vamos a reducir carriles para la bicicleta, o vamos a generar esos carriles, vamos a generar más infraestructura para los automóviles. Y pues bueno, esto, si se plantea de otra manera, pues lo primero sería, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer esto? O sea, ¿hacia dónde queremos ir? Y una vez que tengamos ese por qué, ya diríamos cómo y qué es lo que vamos a hacer. Es decir, estaríamos girando ahí la pirámide de decisiones, de tal forma que pudiera eso llevarnos a una reflexión, pues digamos, más sustantiva, ¿no? Y bueno, aquí otro artículo interesante que se publicó en el País, donde pues hay un pensador que ustedes conocerán de las ciudades, y sobre todo él, pues lo que nos dice es, bueno, si estudias a las ciudades antiguas de Japón o Europa, todos tienen algo en común. ¿Y qué es ese algo en común? Que fueron concebidas para el ser humano. En ese sentido, pues nos hace pensar sobre esta necesidad que tenemos de retomar nuevamente la idea de que la ciudad pues esté pensada en un tamaño, en un sentido humano, para que realmente se aminoren esas tensiones. Incluso, reflexionando sobre este tema del derecho a la ciudad, pues justamente un tema muy importante es el tema de la seguridad. Y me llamó la atención, hace algún tiempo platicando con un urbanista, decía, bueno, pues la paz se construye metro a metro, cuadra a cuadra, ¿no? En la ciudad. En la medida en la que evitemos tensiones entre los diferentes actores, pues vamos a ir construyendo esa paz que tanto queremos, ¿no? Y en el caso de la distribución de la carga, más adelante vamos a ver cómo el hecho de ordenar los flujos permite que esas rispideces, digamos, entre la autoridad y quienes están haciendo la tarea, pues se cancelen, porque al tener un espacio específico para desarrollar la operación de carga y descarga, simplemente, pues eso hace que ya se esté evitando un punto de tensión, que es cuando esos vehículos de carga están en doble fila y llega la autoridad y empiezan a discutir, etcétera. Todos esos puntos, pues son, por así decir, responsabilidad de los tomadores de decisión de las ciudades, que con ello, digamos, al poner atención en ello, podremos ir reduciendo pues estos puntos de conflicto. Bueno, dentro de estas, pues digamos, ideas, están varias iniciativas interesantes. Por ejemplo, en Barcelona, esta ciudad pensada en los grandes bloques, ¿no? Que lo que hacen es cerrar un conjunto de cuadras a los grandes flujos de circulación,
y dejan solamente circulación local y de carga, para poder abastecer estas zonas, ¿no? Le llaman esta lógica, este enfoque le llaman de las supermanzanas, que bueno, en el caso de Barcelona ha funcionado muy bien. Y pues lo que tratan es de tener un microambiente, por así decir, que haga que en esa zona los bienes comunes sean mejor compartidos, ¿no? Pero no es, desde luego, la única propuesta. Tenemos también la propuesta de Carlos Moreno, donde en París justamente pues está implementando esta lógica de la ciudad de los 15 minutos, pensando que en un lapso de 15 minutos caminando se pueda tener los diferentes servicios y con ello pues tener también un acceso más humano, si podemos volver a retomar este adjetivo, de la ciudad, ¿no? A continuación tengo un video muy corto de una entrevista que le hicieron donde él explica lo que es la ciudad de los 15 minutos. Si no lo escuchan, me dicen por favor para gustar. Carlos Moreno, bienvenido y muchísimas gracias de estar con nosotros. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada. Muchas gracias por la invitación, es un placer de estar aquí. Carlos Moreno, es usted el creador, el conceptor de una idea que le está dando la vuelta al mundo, la ciudad del cuarto de hora. Díganos usted, ¿qué quiere decir esto concretamente? La ciudad del cuarto de hora es un concepto efectivamente salido de mis actividades de investigación y que busca recrear en las ciudades una calidad de vida a escala humana, salir del anonimato de las grandes urbes, salir de una vida siempre apresurada, con tiempos de desplazamiento del lugar de habitación hacia el trabajo, en los cuales finalmente el tiempo útil de vida se ha perdido. La ciudad del cuarto de hora es poder redescubrir no solamente la proximidad geográfica, sino igualmente la proximidad familiar, del vecindario y con el planeta para tener una ecología humana que permita revitalizar la ciudad por fuera de lo que hemos conocido hasta ahora, una ciudad segregada espacialmente. Arquitecto con gran experiencia, urbanista también que es usted, pero esto significa, esta idea de ciudad del cuarto de hora plantea, por lo que usted me dice, dos elementos fundamentales: un poder capaz de administrar la ciudad, pero también mucho poder en la población, el famoso empoderamiento de los ciudadanos de ese país, de esa ciudad. Es el corazón de esta propuesta. Con esta idea se quiere cambiar el paradigma de lo que ha sido la ciudad moderna, que ha sido finalmente una ciudad construida con muchos edificios y con muchas infraestructuras, esencialmente para vivir, trabajar y ocuparse poco del tiempo en sí mismo, consumido por el espacio, esencialmente los vehículos, los autos individuales, y dejándole poca expresión a los ciudadanos en su manera de organizarse y de intervenir en la ciudad. Queremos romper ese círculo vicioso y crear lo que le llamamos una ciudad multicéntrica, una ciudad multipolar, una ciudad con muchos centros distintos. Y en cada uno de esos lugares darle accesibilidad a los ciudadanos a servicios de proximidad y en cada uno de esos servicios poder implicar, como en un barrio, los ciudadanos para que creen nuevos espacios de vida, nuevos espacios de utilización, reutilizando lo que existe ya, pero dándole una mayor capacidad de uso. Decimos un lugar, muchos usos. La imaginación al poder con esos usos que hay que redescubrir. Este concepto busca reinventar la proximidad de las ciudades. Finalmente, redescubrir lo que existía antes. El hecho de que un vecindario sea un lugar de vida. Las vecindades de América Latina, por ejemplo, muy conocidas. Que ha sido el alma de la vida latinoamericana. Los vecindarios, los barrios, los jóvenes y los niños en la calle, jugar fútbol, tener capacidad para las personas mayores, encontrarse, simplemente animar la vida de la ciudad. Muy bien, bueno, como ustedes ven, él es colombiano, ya desde luego toda una vida en Francia y él es director de investigación en la Universidad de París I. Y actualmente, como ustedes seguramente han visto ya en diferentes videos, pues le ha cambiado la cara a París, que ahora
pues está lleno de bicicletas, está organizado de tal manera o va siendo organizado de tal manera que pueda ser todavía más accesible a los ciudadanos. Entonces, bueno, es una propuesta, otra propuesta, ¿no? Bueno, con esto quiero ahora compartirles qué fue lo que hicimos en Querétaro con este laboratorio viviente denominado Living Lab, ¿no? De logística urbana. Bueno, como ustedes ven simplemente en esta foto, pues están viendo un letrero donde dice prohibido estacionarse, vemos un semáforo en rojo y estamos viendo un vehículo de carga haciendo su operación. Lo que sucede es que típicamente cuando se toman decisiones sobre movilidad en las ciudades, la carga queda como en un punto ciego, ¿no? De pronto, pues que lo hagan donde puedan, ¿no? Y esto en realidad pues no ha llevado a un buen camino porque definitivamente la ciudad necesita ser abastecida para poder ser vivible, para poder ser habitable. Las empresas pues no es, digamos, por gusto que están dando vueltas ahí y abasteciendo, es parte de su operación diaria, de su negocio, de su objetivo. Entonces, bueno, pues al parecer no ha sido una buena estrategia el ignorar que existen estos flujos dentro de la ciudad. Lo que podemos ver simplemente aquí como un análisis diferenciado, porque a veces cuando hablamos de cadena de suministro pensamos que es lo mismo que logística urbana, y entonces pensamos que cuando hablamos de logística, pues es un tema privado, ¿no? Es un tema de las empresas y yo como administrador de la ciudad, pues no tengo nada que ver con ello. Bueno, pues tenemos que ver que cadena de suministro, viéndolo del lado privado, se enfoca en las organizaciones, sus procesos, su desempeño. La logística urbana, es decir, así como las empresas necesitan de un logístico experto para organizar sus flujos de carga, la ciudad necesita también a logísticos expertos en el movimiento de carga dentro de las ciudades. Lo que pasa es que tiene otro enfoque, ¿no? Creo que es un enfoque incluso puede ser más complejo, porque él debe enfocarse en los actores urbanos, la regulación y la infraestructura. O sea, él tiene que considerar que esos flujos de diferentes actores, no solamente de una empresa, de muchas empresas y de otros servicios, van a estar utilizando una sola infraestructura. En este caso, la cadena de suministro, o sea, la parte privada, pues frecuentemente es monoactor, es decir, pues, se preocupa por los flujos de una organización. En el caso de la logística urbana, pues es multiactor, tiene que preocuparse porque van a llegar a ciertas zonas muchos tipos de proveedores, etcétera, que pueden generar pues congestión. Desde el punto de vista privado, frecuentemente no tiene un componente territorial, o sea, típicamente la empresa lo que está buscando es la eficiencia de entregar un volumen a tiempo, etcétera, pero en el caso de la logística urbana, sí es territorial, porque también puede afectar un barrio o puede beneficiarlo dependiendo de las políticas que se tomen o cómo se organicen esos flujos. La cadena de suministro busca optimizar, es decir, hay que bajar los costos lo más posible para entregar un muy buen servicio, etcétera. Pero en el caso de la logística urbana necesita un equilibrio. No va a buscar forzosamente el costo más bajo, tiene que buscar el menor impacto a los ciudadanos, ¿no? En todo caso. Se privilegia el beneficio económico de parte de un logístico en una empresa, pero de parte de un logístico representando los intereses de la ciudad, lo que está buscando es que haya el menor impacto al medio ambiente y a la sociedad. Entonces, en realidad, ya cuando lo vemos, pues sí son dos enfoques diferentes, pero pueden y además deben ser compatibles, ¿no? Entonces, si lo vemos así, tenemos que el sector público tiene los procesos de gobierno y dice, bueno, pues yo soy el que tiene la red vial a cargo, tengo que mantenerla. Eso son mi poder, digamos, en la ciudad. En el caso del sector privado dice, bueno, yo tengo medios humanos, materiales, espacios de transferencia, yo proveo de las mercancías que quieren los ciudadanos. Yo también tengo un poder en la ciudad. Pero en este caso los dos tienen una parte, digamos así, del balón y es importante compartirla porque el sector público está buscando una economía urbana competitiva y sostenible y el sector privado pues está buscando que sus cadenas de suministro sean competitivas y sostenibles también. Entonces aquí simplemente que hay que usar, digamos, por así decir, un traductor para que los dos vean que en realidad se requieren, se necesitan para poder resolver esta problemática, ¿no? Entonces, la autoridad necesita ver cuál es el involucramiento que le va a dar, el nivel de involucramiento que necesita de parte del sector privado, y el sector privado pues quiere entender o debe entender cuál es la dinámica que está buscando el sector público. Entonces,
aquí las dos partes tienen que buscar el acercamiento y transparentar, digamos, sus intereses, sus perspectivas, para poder, pues, tener, digamos, los resultados adecuados para el total de la ciudadanía. Bueno, cuando vamos a buscar soluciones, pues, bueno, aquí esta foto la planteo precisamente del momento en el que estuvimos haciendo el laboratorio viviente, o sea, las prácticas en campo, levantamiento de datos, pero vemos, por ejemplo, que hay cosas tan sencillas como que, pues, a veces no hay coherencia, ¿no? En cuanto a la señalética. Entonces, y luego, además de que no hay coherencia entre la señalética, a veces esa no hace coherencia con los reglamentos, ¿no? Entonces, pues, de entrada ahí, digamos, en este caso, la ciudad está generando su propio caos, al cual tienen que irse adaptando los ciudadanos, las empresas, etcétera. Entonces, aquí es un tema en donde todos tenemos que contribuir para que esto vaya, pues, ordenándose poco a poco, rápidamente, si es posible. En cuanto a soluciones, bueno, la solución de logística empresarial es frecuentemente, más que nada, organizacional. Tiene que organizarse para optimizar y ser confiable, entregar a tiempo, a un costo adecuado, con una calidad comprometida. En el caso de la logística urbana, pues no solamente es organizacional, sino también es de infraestructura y de tecnología. En realidad es un conjunto de acciones articuladas, ¿no? Esto para decirles que si ustedes se preguntan a sí mismos, ¿dónde está el logístico de la ciudad en la que estoy trabajando? Y esa respuesta puede durar mucho tiempo, porque lo que hemos encontrado es que no forzosamente se tienen especialistas en logística dentro de las autoridades municipales, lo cual es muy importante porque el logístico de una ciudad sería la contraparte de los logísticos de las empresas que utilizan la infraestructura de la ciudad. Entonces ahí hay una tarea urgente, que es la de dotarse de expertos en logística, pero desde el punto de vista de logística urbana, es decir, defendiendo o hablando por los intereses de los ciudadanos, defendiendo esos bienes comunes, ¿no? Porque finalmente, pues todos tenemos derecho a usarlos, pero de manera ordenada, desde luego. Bueno, lo que es necesario, pues, es volvernos colectivamente inteligentes, es decir, de qué manera podemos establecer ese diálogo, pero para eso, pues, tiene que haber una contraparte en la ciudad para que entienda el lenguaje, la necesidad que tienen en este caso las empresas al mover la mercancía. Entonces, bueno, estamos hablando de que para resolverlo hay varios temas. Primero, la inteligencia colectiva, como les decía, o sea, esos mecanismos de colaboración, la infraestructura, o sea, cómo podemos gestionar esa infraestructura de manera dinámica, de tal manera que podamos darle acceso a a diferentes grupos de la población, y esto reduzca las tensiones, ¿no? En cuanto a las expectativas que tiene un ciudadano en su ciudad. La organización logística, que requiere no solamente que las empresas tengan gente capacitada en logística, sino que también los municipios tengan a su equipo de logísticos. La parte de tecnologías, que va a ayudar, digamos, a que esa ciudad sea más sostenible, ya sea porque hay buenos reglamentos en cuanto a pesos y dimensiones, ¿no? Que hagan que vehículos, seguramente ustedes habrán visto, pero en muchas ciudades no hay estos reglamentos, por lo tanto, vemos vehículos de carga enormes circulando por centros históricos, lo cual, pues, obviamente daña esa infraestructura. Pero por el otro lado, pues la empresa busca utilizar vehículos de carga de gran volumen, pues para poder mover mayor volumen de mercancías, y esto baja costos. Entonces, bueno, aquí lo que hay que hacer es mediar, ¿verdad?, entre esos diferentes intereses. El tipo de motorización, si va a ser eléctrico, si va a ser a diésel, si va a ser a hidrógeno, ahora con esta nueva tecnología. La tecnología de la información, que permita tener datos. Una cuestión que no se ha valorado adecuadamente es que todo lo que tiene que ver con transporte y logística genera bastantes datos. Ahora, esos datos no es solamente interesante porque son muchos, sino porque todo lo que podemos extraer de información, al analizarlos y con ello establecer cuáles son los mejores horarios, por ejemplo, para hacer las operaciones de carga y descarga, por día, por hora de la semana, por temporada del año. Todo eso nos lo da el análisis de la información, de esos datos, ¿no? De cuántos vehículos están entrando, a qué horas, etcétera. Entonces, para ello se requiere, pues, esta tecnología de la información. Luego, pues, el financiamiento, ¿verdad?, para desarrollar todo esto. Y por el otro lado, pues, las regulaciones, unas adecuadas regulaciones coherentes, donde la señalética, la regulación y un comité donde haya diálogo entre la parte pública y privada,
pues va a permitir que la ciudad tenga un desarrollo pues más armónico, ¿no? En cuanto a la solución vinculada a infraestructura y organización, pues aquí de lo que hablamos son de diferentes soluciones posibles y con esto voy a ir cerrando ya. Aquí pueden ver ustedes una foto en París donde lo que se hizo fue establecer bodegas de proximidad, ¿no? Estas bodegas son espacios de almacenamiento que puede utilizar cualquier empresa y que puede, digamos, llevar hasta ahí sus mercancías durante un horario nocturno y durante el día se distribuyen de manera, vamos, a pie o en bicicleta o etcétera, pero ya vamos que durante el día no forzosamente tienen que estar, o más bien ya no andan esos vehículos de carga circulando por la ciudad, sino que utilizan la infraestructura justo cuando no se está realizando un uso por parte de los ciudadanos, ¿no? Que en este caso es la noche. Ahora, muchas veces dicen, no, pues es que eso no funcionaría aquí por la inseguridad, etcétera. Sí funciona, pero se requiere establecer corredores seguros, etcétera. O sea, desde luego no se pueden y no es recomendable trasplantar soluciones tal cual, porque algo que hay que saber es que la logística urbana es contextual, requiere de adaptarse a un contexto específico. Entonces, es posible, pero desde luego, como todo, pues, requiere pensarle, ¿verdad?, para adaptar. Luego está esta otra solución que le llaman hoteles logísticos, que si ustedes se dan cuenta es subterráneo. Entonces, de manera subterránea, en una plaza pública, tienen esa bodega, ¿no? Y por lo tanto, pues el acceso ya no interrumpe con el flujo normal de la ciudad. Desde luego es más cara, ¿no? Aquí lo que ven ustedes es uno de los mapas de la ciudad de París donde están, bueno, construyeron una malla de puntos de bodegas de proximidad para poder, digamos, proveer de las mercancías necesarias a las diferentes zonas de la ciudad en un horario, digamos, de manera masiva, en horarios nocturnos. Y ya por la mañana se hace la distribución capilar hacia las tiendas de proximidad, etcétera, donde tienen que llevar esas mercancías. Por otro lado, ahí está el potencial uso, multiuso de la infraestructura de transporte. Aquí lo que están viendo ustedes es un piloto que se desarrolló en la ciudad de Saint-Étienne, donde el tramway, que pues, típicamente es para mover a las personas, lo usan como un corredor de movimiento de carga en el horario nocturno. Cuando ya no está moviendo pasajeros, los asientos se pueden abatir y entonces entran estos pallets con mercancías para mover desde una zona alejada hacia el centro las mercancías que se requieren para que al día siguiente se distribuyan en vehículos pequeños eléctricos o bicicletas de carga o incluso a pie. Entonces, esto pues es factible porque vemos ciudades como la Ciudad de México donde tenemos estos, el vehículo de pasajeros que está en Insurgente, biarticulado, que también existe en la Ciudad de León y en otras ciudades que potencialmente pueden ser utilizados para mover carga en los horarios en los que las personas no los usan o incluso en los horarios valle, ¿no? Puede ser durante el día, pero teniendo estas zonas, estos espacios de asientos abatibles, puede ser que sí, por ejemplo, de 9 a 12 del día no hay tanto pasajero, pues puede una sección de estos vehículos biarticulados ser utilizada para mover mercancías. Obviamente, pues aquí es interesante porque no solamente el concesionario puede tener mayor rentabilidad, sino que también le da pues un beneficio a la ciudad al evitar que haya vehículos de carga moviéndose en esos corredores principales. Otra tecnología que se está impulsando precisamente en París es algo llamado Internet físico, que no tiene nada que ver con la tecnología que nos permite el día de hoy comunicarnos, sino más bien que es una lógica donde se utilizan, o sea, se llama Internet porque lo que busca es usar de manera común las redes de distribución, ¿no? Pero en realidad se trata de que está utilizándose un contenedor, como ustedes ven ahí, esos contenedores son como Legos, son múltiplos, en realidad son múltiplos del pallet y lo que hacen es que cada contenedor de estos son contenedores muy pequeños, o sea, pues digamos, no, obviamente no es el contenedor marítimo, que es el tamaño de la caja de tráiler, sino que es un contenedor muy pequeñito que puede entrar en vehículos de carga pequeños de distribución urbana y cada caja va a llevar todo lo que ocupa durante 8 horas de consumo un negocio, por ejemplo, una tienda de conveniencia, ¿no? Entonces,
ya los contenedores no van segmentados por marcas, o sea, no es porque lleve un tipo de producto diferente, sino porque van para diferentes destinatarios y dentro de ese contenedor va lo que va a consumir. Claro, hay pequeños negocios, hay unos muy grandes que van a requerir 8 contenedores de los más grandes, por ejemplo, pero si no es el caso, si son tiendas pequeñas, pues van a usar alguno de ellos y se puede consolidar porque tienen uñas, como ustedes ven, y entre ellos pueden pegarse, digamos, integrarse para moverlos como un solo contenedor. El tamaño más grande, les digo, es el del tamaño del pallet, que es el que permite pues utilizar montacargas y, bueno, digamos ya los tamaños de los vehículos ya están definidos. Luego está este tema de las bicicletas de carga que todavía no se ha explotado adecuadamente, pero realmente, digamos, en nuestra región, pero en realidad pues a nivel global están avanzando muy fuerte y pues simplemente las vallas de carga y descarga, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, lo que hay que saber es que la ciudad es un ecosistema y pues es necesario considerarlo así para poder buscar resolver su problemática. Una propuesta en la que estamos trabajando es una plataforma informática central donde se tiene toda esta información que permita conocer cómo se están moviendo los flujos de mercancía y con ello pues generar mejores soluciones. A continuación voy a cerrar ya esta presentación con el laboratorio el Living Lab de Logística Urbana, que es el primero en América Latina, recibió un premio, el premio Intertraffic Latinoamérica, y pues ahí se resume este proyecto. Déjenme revisar si se supone que el sonido se comparte y vamos a buscar. Querétaro, ciudad del centro de México con casi 800,000 habitantes y un crecimiento del PIB del 5%. La perfecta combinación entre tradición y progreso. Un centro histórico, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y el polo tecnológico, industrial y logístico del Bajío. Más de 55 centros de educación superior, 45 centros de investigación y desarrollo, 22 parques industriales y 1,000 empresas con capital extranjero. La ciudad perfecta para las empresas y las personas. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo seguir creciendo con calidad de vida sin afectar el patrimonio histórico? IMT, Implan Querétaro y la Embajada de Países Bajos se unieron para diseñar una solución, innovar, desarrollando inteligencia colectiva para optimizar el uso del transporte y entrega de mercancías, retando los paradigmas de la distribución urbana. La problemática que queremos resolver es la problemática de la fluidez de la carga dentro de la zona urbana. Nosotros consideramos que debido a que las ciudades se van a volver los polos importantes de desarrollo económico a nivel global, es un problema interesante, un reto en el que queremos participar y proponer nuevas ideas. El proyecto constó de 7 pasos. 1. Delimitación de la zona de estudio y se integró el comité técnico del proyecto. 2. Se invitó a empresas con ruta de distribución en la zona de estudio. 4 empresas respondieron al llamado, a participar compartiendo datos y experiencias. Jumex, Bonafont, Heineken y Grupo Bimbo. 3. Se equiparon los vehículos de cada empresa con Webfleet, plataforma de gestión de flota de TomTom Telematics, para monitorear la actividad de las unidades, recorridos, tiempos, paradas, estilo de manejo y consumo de combustible. También se usó la integración de Smart Tour de PTV para optimizar las rutas de reparto. 4. Durante 3 meses se recolectaron gran cantidad de datos generados por los vehículos monitoreados. 5. El equipo investigador buscó patrones que permitieran diseñar una solución que redujera costos, agilizara las operaciones de abastecimiento y permitiera una mejor utilización de la flota de reparto, reduciendo el impacto ambiental y el tráfico en la zona. 6. Para un primer escenario de prueba en contexto real, se definieron y clasificaron según su importancia e intensidad potencial de uso 19 bahías preexistentes y 10 nuevas propuestas. 7. Se integró y analizó la información en sesiones de trabajo con academia, gobierno, empresas y sociedad civil juntos. El impacto positivo que fue aquí en la compañía fue prácticamente menos estrés en cuestión de los titulares o los trabajadores de la ruta, porque llegan a encontrar espacios definidos para la descarga. Ese fue uno. La otra parte es evitar estar dando vueltas
porque precisamente no había espacios anteriormente, o si los había estaban invadidos por vehículos particulares, y mayor atención en cuestión al cliente. No andamos tan a las prisas, correteando al cliente que nos pague o que ya llegó su producto, haciendo dobles filas. Esta semana del proyecto vimos bastantes beneficios. El principal de ellos fue la calidad de vida de nuestra gente. El tema de tener bahías específicas donde podernos estacionar, donde poder hacer nuestra entrega, nos ayudó en reducir prácticamente 1 hora de jornada en nuestra gente, ¿no? Que eso se vio en el tema de su calidad de vida. Cabe resaltar que este proyecto se desarrolló en Querétaro debido a la confluencia de la autoridad, la academia, las empresas y la sociedad civil. Tiene la particularidad de que se desarrolla en una zona que es patrimonio de la humanidad. Sabemos que otras ciudades mexicanas tienen este tipo de patrimonio que hay que proteger y por lo tanto consideramos que los resultados que obtuvimos pueden ser replicables a otras ciudades en México y en Latinoamérica. Es importante establecer que dentro de los impactos está pues el impacto social, porque se mitiga un problema que es la congestión de tráfico. Otro es que coadyuva al desarrollo económico de pequeños negocios como las tienditas de barrio, etcétera, ¿no? Al ordenar mejor su abastecimiento. También es importante establecer que desde el punto de vista económico, al tener una mejor distribución, una optimización de rutas, etcétera, esto permite que otros patrones de consumo, como el que se dan a través de comercio electrónico, puedan ser atendidos para ser distribuidos en esta zona urbana. Los resultados pueden ser no solamente aprovechables para la ciudad de Querétaro, sino cualquier otra ciudad, sobre todo considerando que tenga más o menos el mismo patrón de desarrollo que tiene las ciudades latinoamericanas. Mira, primeramente te puedo contar algunos impactos que considero importantes. Un primer impacto sería en la regulación, que puede darse en el sentido de los horarios, el tamaño, la señalización o el control del uso de las bahías. En consecuencia, un segundo impacto sería directamente en la movilidad, en el sentido de evitar obstrucciones de tránsito y mejorar el flujo vehicular. En el sentido particular de la zona de estudio, que es la zona de monumentos históricos, tenemos un impacto directo en lo que es la conservación del patrimonio histórico. Querétaro en su zona de monumentos es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entonces es fundamental una disminución de las emisiones contaminantes y, por supuesto, mejorar la habitabilidad de la zona de monumentos. Y por último, quisiera destacar lo que es la colaboración sectorial en un proyecto como de esta naturaleza, en el sentido de que se mejoran directamente el diseño de las políticas públicas. Y consideraría yo que para los involucrados es prácticamente un ganar-ganar. Descargue el estudio completo en telematics.com. Muy bien, bueno, pues con esto estaría concluyendo mi participación, no sin antes darles las gracias y por supuesto quedar a sus órdenes. Pueden ustedes ver ahí los datos de contacto y pues quedo desde luego también a la orden a través del licenciado Ernesto Rodríguez. Muchas gracias. Agradecemos la exposición por parte del doctor Gastón Cedillo, responsable técnico del Laboratorio Nacional CONACYT en Sistemas de Transporte y Logística. Y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy nuevamente. A continuación daremos paso al espacio de preguntas y respuestas, pero antes voy a darle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez para que nos haga un comentario. Adelante, licenciado. Gracias, muy amable. Y pues muy rápido también porque se nos ha ido el tiempo con esas dos brillantes exposiciones, tanto del maestro Octavio Mendoza del PNUD como del doctor Gastón Cedillo, que como decíamos es el responsable del laboratorio del CONACYT con sede en el Instituto Mexicano de Transporte. Gastón, Octavio, pues gracias, muy amable. La verdad es que ha sido muy interesante escucharlos y entender varias de las situaciones que por razones del tiempo lo vamos a dejar ahí con un par de ideas porque tenemos dos preguntas por lo menos, pero esa noción de que finalmente la urbanización es una tendencia, ¿no? Y más vale prepararnos, Octavio o Gastón, para afrontar en los mejores términos posibles esta situación que nos va a generar la urbanización en los aspectos, por ejemplo, los que comentabas, Octavio, de empleo, de movilidad y de un mejor acceso a la tecnología para ir cortando esas brechas y esas exclusiones de las que comentabas.
Y en cuanto a lo que Gastón comentaba, pues bueno, sí hay posibilidades. Ya vimos algunos ejemplos de cómo se puede aspirar a dignificar los barrios, a evitar los desplazamientos o hacerlos más cortos las longitudes de los trayectos, como también mencionaba Octavio, y de tratar de tener todo a la mano. Y son ideas muy interesantes para los tomadores de decisiones de los gobiernos municipales, que es en buena medida, amigos, amigas, el propósito de este tipo de sesiones, que pues esto sea un laboratorio de ideas para ustedes. Cómo esto que estamos presentando, cómo esto que nos presentaron tanto el doctor Cedillo y el maestro Octavio Mendoza, pueden empezar a generar alguna idea para los espacios propiamente de ustedes y que bueno, pues esos espacios finalmente también siguen creciendo, siguen teniendo situaciones como los asentamientos irregulares, que ahorita le pediría yo que por ahí nos leyera un par de preguntas que tenemos, porque sigue habiendo esas situaciones. Finalmente la tendencia es a crecer en términos urbanos, pero también con una serie de situaciones a veces de irregularidad y qué podemos hacer frente a ello, ¿no? Y bueno, pues también qué podemos hacer para poder acceder a este tipo de situaciones. Bien decía, ¿no? Más gobierno, más administración y sobre todo, Gastón, Octavio, no sé si esta idea de valorar, no sé si es una obviedad, pero necesitamos valorar los espacios públicos, necesitamos entender y reconocer que tienen un valor y que esto puede ser administrado para el mismo beneficio de la población, del territorio público y que eso tenga un provecho para los diferentes usos que ya nos han comentado. Dicho lo anterior, yo si fueras tan amable de ayudarnos con un par de preguntas que tenemos por ahí. Claro que sí, licenciado. Y bueno, las preguntas son para ambos, quien me guste apoyar dando la respuesta. Juan Álvarez pregunta, ¿cómo incorporar a los asentamientos humanos irregulares de un territorio a los servicios urbanos regulares para acceder al derecho a la ciudad? Listo, maestro, puede activar. Gracias. Nada, perfecto. Pues para responder a esto habría también que primero dar como un breve contexto. ¿Qué se está entendiendo como un asentamiento irregular? Que sobre todo es un lugar donde se establece una persona o una comunidad que no está dentro del margen de los reglamentos o de las normas establecidas por la autoridad encargadas del ordenamiento urbano. Aquí me gustaría bien señalarlo, o sea, es una problemática que abarca distintos ámbitos, que puede ser desde el ámbito social, el ámbito político, el ámbito normativo. ¿Cómo incorporar estos asentamientos irregulares? Primeramente, habría que contextualizarlos, algo que también mencionó el doctor Gastón. Cada asentamiento irregular tiene su propia dimensión, su propia caracterización. Entonces, el primer tema es, hay que caracterizarlos, hay que ver de qué índole se está tratando la forma en que están siendo los asentamientos irregulares. Hay que contemplar también la zona donde se encuentran, cuáles son las características de estas zonas, porque vaya, de ahí también va a derivar por qué llegan a esta parte, por qué específicamente se asientan en esta parte, y de ahí viene otro tema, que es el tema de la gobernanza. ¿Cómo fortalecer? Podemos tener normas, pero viene el tema de cómo hacer valer la norma y al mismo tiempo cómo entender a las personas que están en estos asentamientos irregulares para poder satisfacer la necesidad que los llevó a incorporarse en este espacio o cómo generar nuevos espacios donde se puedan mover si es que la característica del asentamiento donde se ubica está, vaya, puede tener afectaciones ambientales o puede tener afectaciones de carácter ya también de vida porque puede ser riesgoso. Habría que estudiar particularmente las características y a partir de otro tipo de atención a otros elementos como puede ser cómo atender la pobreza, cómo atender la falta de empleo, cómo atender, y en este caso la movilidad, a través de la movilidad, contemplar la movilidad de cómo reducir sus tiempos o dónde están ubicados
a partir del diseño, diversificación de actividades económicas o el asentamiento de otro tipo de unidades habitacionales donde puedan incorporarse a partir de apoyos quizá gubernamentales u otro tipo de programas. O sea, aquí a lo que voy es, se necesita estudiar particularmente el caso, pero tiene que tener un enfoque de desarrollo humano contemplando lo ambiental, lo económico y lo social. Y sobre todo con un enfoque de género y de derechos humanos. Es lo fundamental para poderlos incorporar. Muchas gracias por esa respuesta, maestro Octavio. Y voy a dar paso a la siguiente porque ya estamos sobre el tiempo. Miguel Martínez, ¿puede esclarecer la diferencia entre el nuevo concepto de logística y el concepto de desarrollo urbano? Dicen que este concepto ya tiene varios años o décadas en estudio, inclusive ciudades modelo en este último concepto. Está un poco confusa, pero no sé quién. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, gracias a Miguel Martínez por la pregunta. Efectivamente, miren, para ser muy concreto, en realidad el concepto de logística no es nuevo, porque logística es la organización de flujos y esto desde que por primera vez la humanidad tuvo que mover algo, organizarse para mover algo, pues ya existía la logística, pero de manera ya constituido como concepto, efectivamente es más reciente. Ahora, actualmente tenemos carreras en logística, efectivamente, desde el punto de vista. Es decir, que si ustedes ven sus planes de estudio, tienen mucho que ver con cómo optimizar esos flujos de movimiento de carga desde las empresas hacia otras empresas. Aquí el reto es la logística urbana, es decir, la formación de esos logísticos, pero con la perspectiva de la gestión de los recursos comunes, que en este caso tiene la ciudad, como es la infraestructura y etcétera, ¿no? Ahora, es diferente al desarrollo urbano, sí, eso no me referiría a ello porque efectivamente es todo un tema y es mucho más amplio. Aquí cuando hablamos de logística urbana o logística privada o logística militar, pues estamos hablando de 3 tipos de logística que están buscando organizar y optimizar los flujos en 3 ámbitos diferentes, ¿no? Ahora, aquí lo que sí estamos viendo, digamos, a través de la presentación es que la logística privada, la logística empresarial y la logística urbana, que atañe a la gestión de los flujos dentro de la ciudad, tienen que hablarse, ¿verdad? Porque finalmente las empresas van al espacio urbano, al espacio de la ciudad, pero la ciudad también tiene muchas más, digamos, más flujos que solamente los de carga privada. Entonces, espero no haber sido muy confuso, pero lo que quiero decirles es, el concepto de logística urbana es bastante nuevo. Que yo tenga conocimiento, no existe ahorita una carrera como tal de logística urbana, ¿no? O de logística donde se les dé mayor énfasis a la gestión de los recursos públicos comunes, pero sí un logístico privado podría con capacitación, con entrenamiento, con talleres, poder ser parte del equipo de una ciudad, de un municipio. Puede estar en contacto con los urbanistas y empezar a él entender cuáles son realmente las necesidades de una ciudad. Lo que quiero decir aquí simplemente es que hay que tener cuidado que, primero, sí hay que tener logísticos dentro de la ciudad, pero hay que evitar tener, digamos, atraer logísticos de empresa que vengan y traten de hacer lo mismo que hacen en las empresas, pero con la ciudad, porque no es exactamente lo mismo. Acá no se está tratando de optimizar, bajar costos. Lo que se está buscando es guardar un equilibrio de los recursos comunes para beneficio de los ciudadanos y, bueno, muchos otros aspectos que hay que cuidar. Bueno, con eso cerraría pensando en el tiempo. No, muchísimas gracias, doctor Gastón. Y voy a dar lectura rápida a una y ahí paramos porque sí, ya estamos sobre el tiempo. Ya nos pasamos mucho. Mario de Ceplademun dice, les quería dar mi opinión y a la vez una pregunta sobre los obstáculos que se tienen para realizar lo que se hizo en París, pero me doy cuenta que los obstáculos los ponemos todos. Me da mucho orgullo que ya en Querétaro se esté realizando. Muchas felicidades. No sé si alguno quiera hablar sobre el tema y si no, pues bueno, ya daremos paso a nuestro cierre. Licenciado Ernesto, ¿ya no quiere agregar nada más? Pues nada, simplemente ir cerrando. Yo muchas gracias
La verdad es que ha sido muy enriquecedor escuchar esos planteamientos que hoy nos trajeron el maestro Octavio Mendoza, especialista del PNUD, a quien le damos nuestro más especial reconocimiento y agradecimiento, Octavio, por toda esta labor que has hecho desde el PNUD para poder articular acciones con el INAFED. Y, por supuesto, al doctor Gastón Cedillo. Gastón, pues tú nos has hecho una reciente aportación en muchos aspectos, sobre todo ahora desde el Instituto Mexicano del Transporte, donde es responsable de este laboratorio financiado por el CONACYT y que sin duda alguna pues ha generado un gran conocimiento que hoy nos presentaste y que pues algunos de los comentarios que escuchamos y vimos agradecen justamente eso, ¿no? Que ustedes hayan aportado los resultados de sus investigaciones, tanto del PNUD como del Instituto Mexicano del Transporte, que hayan puesto en la mesa estas aportaciones, estos resultados. Y pues justamente esa es la idea, amigos, amigas, que ustedes como autoridades locales tengan este conocimiento y que lo pongan en práctica en sus respectivas ciudades sabias antes que inteligentes, decía por el doctor Gastón Cedillo, y ojalá que lo que les compartimos el día de hoy haya caminado en ese sentido. Por ello, en nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les queremos agradecer que se hayan hecho un espacio en su agenda. Doctor Cedillo, maestro Mendoza, apreciamos que nos hayan acompañado. Y, por supuesto, a todos ustedes, amigos, amigas, que nos hayan acompañado en el arranque de este tercer ciclo, de este tercer año del derecho a la ciudad, con el tema el derecho a la ciudad y la movilidad urbana, sin duda alguna de gran relevancia porque pues vamos a vivir muchos en las ciudades y más vale que sean ciudades dignas, resilientes, sostenibles, con derechos humanos, con equidad, con perspectiva de género y pues hechas para nosotros como personas. A nombre de todos nosotros del equipo de INAFED que hace posible esta transmisión, les agradecemos y por supuesto a todos ustedes que hicieron un espacio en sus agendas, amigos, amigas de los estados y de los municipios que nos acompañaron. Les agradecemos y los invitamos para nuestra próxima sesión de diálogos virtuales del INAFED. Que tengan una gran tarde. Hasta luego.